Cuando Satanás estuvo a punto de triunfar, la increíble y transformadora fe de Job revelada en el tiempo de los patriarcas, en la antigua tierra de Uz, vivía un hombre justo y temeroso de Dios llamado Job. Este hombre, íntegro y recto, vivía en abundancia, poseía una vasta riqueza en ganado, tierras fértiles y una familia numerosa que lo adoraba. Sus hijos eran sus mayores bendiciones, y de manera diligente, Job ofrecía sacrificios en nombre de ellos, en caso de que hubieran ofensado a Yahvé sin darse cuenta. Su vida era un testimonio de fe y prosperidad, resplandeciendo con la gracia divina, pero, en los cielos, un acontecimiento inquietante estaba por desarrollarse. En una asamblea celestial, donde los hijos de Dios se presentaban ante el Señor, entró también Satanás, el adversario. Con desdén, Satanás cuestionó la sinceridad de la devoción de Job. ¿Acaso Job teme a Dios de balde?, preguntó. Tú has cercado a este hombre con protección, has bendecido su trabajo y sus bienes. Quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu cara. Dios, en su infinita sabiduría, aceptó el desafío de Satanás y permitió que Job enfrentara esta prueba para demostrar la profundidad de su fe. En un instante, la vida de Job se transformó en un abismo de sufrimiento. Mensajeros, uno tras otro, llegaron con terribles noticias: los bandidos habían robado su ganado, el fuego del cielo había consumido a sus pastores, y un fuerte viento había derribado la casa donde sus hijos celebraban, llevándolos a la muerte. Job, abrumado por la calamidad, cayó al suelo y adoró diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de la devastación, Job mantuvo su integridad. No pasó mucho tiempo antes de que su salud también se viera amenazada, siendo golpeado por llagas que cubrían su cuerpo. Su esposa, llenada de desesperación, se volvió hacia él y le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job, con voz serena y firme, le respondió: ¿acaso recibiríamos de Dios el bien y el mal no lo recibiríamos? En medio de su dolor, Job no perdió su fe. Sus 3 amigos, escuchando sobre su sufrimiento, vinieron a consolarlo, pero pronto se convirtieron en jueces de su vida. ¿No será que has pecado?, le reprochaban, acusándole de merecer su desgracia. Job, atrapado en un laberinto de angustia y confusión, clamaba a Dios: ¿por qué me has hecho esto? Su lucha interna provocó un dilema antiguo, la eterna pregunta sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. En esos días de desolación, en los cielos, la narrativa de Job se entrelazaba con un propósito divino, un testimonio de fe que desafiaba las normas de la comprensión humana. La fe de Job, aunque puesta a prueba, comenzaba a resonar en su clamor. El silencio de Dios era un eco que lo confrontaba con su mortalidad y limitaciones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Finalmente, en medio de su agonía, un torbellino surgió, y la voz del Señor resonó en medio de la tempestad. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? La presencia de Dios trajo consigo la revelación de su soberanía y el misterio de su justicia. Así, Job descubrió que el dolor y la sabiduría divina se entrelazaban en la trama del universo, forjando su fe en las llamas de prueba. La promesa de restauración brillaba en el horizonte, y con ello, la historia de Job seguía adelante, desafiando las sombras de la desesperación y reflejando la luz eterna del amor de Dios.
En medio de aquel torbellino, la voz de Dios retumbó, trayendo consigo un eco de divinidad que dejó a Job boquiabierto. Cada palabra era como un fuego ardiente, consumiendo las dudas y abriendo su mente al vasto misterio del propósito divino. Yahvé comenzó a describir la creación, los cimientos de la tierra, el nacer de las estrellas y el dominio de las aguas. Job, postrado en su dolor y confusión, comenzaba a entender que la grandeza de Dios trascendía su sufrimiento. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, inquirió el Señor, desafiando la comprensión de Job. Las palabras resonaban no solo como un reproche, sino como una invitación a mirar más allá de su sufrimiento y alcanzar la sabiduría divina. Job, sobrecogido, entendió que su lamento, aunque legítimo, era solo un hilo en la inmensa tela del plan de Dios, y así, en un momento de revelación, Job confesó: «He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca». Reconoció su pequeña visión ante la majestad del Creador. Fue en su límite donde Job comenzó a entrever la manifestación de la soberanía de Dios en la adversidad. Los amigos de Job, que habían llegado con la intención de consolar, se encontraban en un dilema. Sus palabras, llenas de juicio, comenzaron a adquirir una nota de vacilación. ¿Acaso no habían hablado en exceso? ¿No había sido su condena rápida y su entendimiento limitado? La transformación de Job ante la presencia divina comenzaba a iluminarlos. Su pena no lo quebrantó, sino que lo condujo a la verdadera fe. Si mi causa es justa, pensó Job en medio de su tormento, ¿por qué no puedo encontrar respuesta en ti, oh Dios? Sus súplicas se volvían un clamor hacia el cielo, un grito que resonaba en sus huesos mientras su fe se renovaba. El tiempo de la prueba había comenzado a dar sus frutos en él. La agonía y el sufrimiento lo llevaban a una oración más noble y sincera. Job entendió que su dolor podría servir para algo mayor. Se levantó del suelo, despojado de toda queja, y comenzó a orar no solo por sí mismo, sino también por sus amigos. Si pudiera encontrar a Dios, decía en voz alta, le presentaría mi causa. Pero espero en Él, mi Redentor. Así, una transformación silenciosa comenzó a tomar forma. En su corazón, el rayo de la esperanza empezaba a brillar. Dios no lo había abandonado, sino que estaba presente en cada lágrima que había derramado. El cielo, siempre atento, observaba la fe de Job renacer. El mismo Dios que había permitido la prueba ahora se disponía a responder. Las impurezas de Job quedaban a la vista, sin embargo, era en esta exposición donde encontraban valor las futuras misericordias. De repente, la tierra bajo sus pies vibró, y de nuevo las nubes se oscurecieron. Job podría sentir la electricidad divina en el aire, como un preludio de lo que estaba por venir. «Ha llegado el tiempo», murmuró Job mientras el viento soplaba con fuerza, «el tiempo de una nueva revelación», y así, Dios empezó a revelar planes más grandes que los sufrimientos de Job, mostrando que su historia no estaba escrita solo en el dolor, sino también en la restauración y la esperanza. La voz del Señor, nuevamente, invadió el aire: «Escucha ahora mis palabras, porque lo que tú no sabes es que tu fe es el puente hacia la paz que tanto anhelas». Mientras Job temblaba ante la promesa divina, el horizonte comenzaba a despejarse, vislumbrando una redención que trascendería su comprensión. «Y te daré doble porción», resonó en su espíritu, y una profunda revelación comenzó a florecer en su alma. Mientras su misericordia se manifestaba, la narración de Job se estaba cosiendo con hilos dorados. Cada prueba anterior se convertía en el tejido de un testimonio poderoso que glorificaría al Señor. Así, la historia de Job se iba desenredando, pero lo que aún quedaba por revelarse era un gran misterio divino, por el cual aún no había gloria. ¿Qué propósito magnífico podría tener el Creador en la restauración de este hombre justo? La respuesta flotaba en el aire, esperando ser revelada en el momento elegido por Dios. Job, con fe renovada, aguardaba la siguiente obra de su Redentor. La tierra temblaba y la oscuridad se espesaba mientras la voz de Dios se hacía eco en el corazón de Job.
Un silencio reverente se apoderó del lugar, como si la creación misma contuviera el aliento ante el inminente despliegue del poder divino. Job, con su espíritu en llamas y su fe renovada, anhelaba más que palabras, deseaba comprender el propósito que se ocultaba tras su sufrimiento. ¿Has puesto tú en su lugar a Leviatán? Preguntó el Señor con una voz que resonaba como truenos en la tormenta. Job sintió un escalofrío recorrer su ser. El Señor continuaba, describiendo en imágenes vívidas la majestuosidad de su creación, las maravillas del reino marino, y la feroz grandeza del Leviatán, cuya simple existencia mantenía en asombro a los hombres. ¿Quién le dio la orden de existir? ¿Quién le ató la lengua? Cada pregunta era una invitación a profundizar en el misterio de la soberanía y la omnipotencia de Dios. Job, sintiendo su propia debilidad, dejó escapar un susurro, un profundo anhelo: Señor, muéstrame el propósito de este dolor. Permíteme comprender. Sin embargo, la voz de Dios no se detuvo ahí. ¿Acaso puedas tú sujetar su red? ¿O le dirás en tu angustia? El poder y la sabiduría residen en mí. En mí confían los cielos y la tierra. En mí se equilibran las tormentas. Cada palabra liberada era un peso que se desataba, cada imagen una lección sobre el control y la providencia divina. Job se dio cuenta de que su pequeño entendimiento había limitado su visión, y que el sufrimiento no era el fin de su historia, sino el principio de un renacer. Con cada pregunta de Dios, su fe crecía. La tormenta dentro de su alma se calmaba. Mis sufrimientos, Señor, son parte de lo que tú tienes planeado. Y con cada respuesta divina, Job empezó a ver su aflicción en un nuevo contexto, no como una desgracia, sino como un medio para una gloriosa transformación. Mientras el viento aullaba y el cielo se mantenía tenso, Job sintió la presencia del Espíritu de Dios como la suave brisa que calma una tormenta. Su corazón, saturado de temor, también comenzó a llenarse de esperanza. Y yo sé que mi Redentor vive, afirmó, sintiendo que cada palabra era una declaración de fe por encima de lo visible. Los amigos de Job, quienes habían permanecido callados, comenzaron a vislumbrar la profundidad de la revelación por la que su amado amigo atravesaba. Sus corazones, llenos de condena y desconfianza, parecían desmoronarse ante la evidencia del movimiento de Dios en la vida de Job. ¿No era este el mismo hombre que había perdido todo y, sin embargo, ahora se erguía firme en su fe? ¡Ay de mí!, exclamó uno de ellos, si lo que ha visto Job no es más que el principio de su redención. La atmósfera estaba cargada de intriga y temor. Se sentía en el aire una promesa no cumplida, una gloria aún no vista. Dios, en su soberanía, no solo se estaba revelando a Job, sino también a sus amigos, los invitaba a ver más allá de su juicio, a acercarse a su corazón y hallar la misericordia en lugar de condena. Job se lanzó nuevamente en oración: oh, Padre, si esto es tu voluntad, si en mi sufrimiento hay un propósito divino, que se haga tu voluntad. Y en ese momento, la voz del Señor resonó aún más fuerte. En ti, Job, he sembrado la semilla para una redención que fluirá más allá de ti, y todos verán mi gloria a través de tu vida. No solo serás restaurado, sino que tu testimonio será un faro para todos los que lloran. A medida que rayos de luz comenzaban a atravesar las nubes, la revelación de un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte. Job, a punto de entender los cimientos de la eternidad, aguardaba con ansias el momento donde la revelación completa de Dios se manifestaría, dejando a todos, incluso a Satanás, atónitos ante la realidad del poder soberano de su Creador. ¿Qué nuevo propósito divino tenía el Señor en su sufrimiento? La pregunta flotaba en el aire, esperando ser respondida con la majestuosidad de Dios mismo. Y entonces el Señor continuó, como un torrente de agua vivificadora. Job, has sido probado en el fuego, y en el ardor de las llamas se manifiesta el oro. Eres un instrumento en mis manos, destinado a reflejar mi gloria a las naciones.
No temas, porque en la profundidad de tus pruebas te levantaré y te haré fuerte. La voz de Dios resonó con un eco de autoridad que atravesó el corazón de Job, llevándolo a una nueva dimensión de entendimiento. Tú eres parte de un relato más grande que va más allá de tu dolor, una historia tejida desde la eternidad. Cada lágrima derramada, cada suspiro de angustia, son atesorados en mi memoria y convertiré tu lamento en danza. Job, con sus ojos abiertos, contempló las maravillas del Señor. ¿Cómo puede ser, Señor, que incluso un corazón tan quebrantado como el mío pueda llevar luz? Susurró, sabiendo que las palabras brotaban desde lo más profundo de su ser. La atmósfera estaba cargada de expectativa mientras los amigos de Job, con sus rostros transformados, se acercaban un poco más, sintiendo la presencia palpable del Altísimo. Ellos también estaban siendo confrontados por verdades que nunca habían imaginado. ¿Qué poder estaba obrando en Job que había eludido su comprensión hasta ahora? En sus corazones, el juicio comenzaba a desmoronarse, dejando un espacio para la gracia. Soy el Dios que restaura, dijo el Señor, y cada palabra se sintió como un bálsamo en la herida de Job. Cualquiera que clame a mí, será escuchado. No solo tú serás restaurado, Job, sino que aquellos que miren a tu vida encontrarán un refugio seguro en mí. Transformaré tu dolor en testimonio, y dejaré que tu voz resuene en los corazones agobiados. Job, sintiendo la magnitud de estas palabras, alzó su mirada hacia el cielo, y sus labios comenzaron a pronunciar alabanzas. Te alabo, Señor, por tus caminos son más altos que mis pensamientos. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra. Mientras Job hablaba, un nuevo poder parecía invadirlo. La tristeza que antes lo abrumaba se desvanecía, reemplazada por una oleada de gozo. Sus amigos, ya no husmeadores de la condenación, se postraron ante Job como si ante un profeta, con la impetuosidad de quienes están descubriendo la verdad por primera vez. ¿Qué hemos de hacer, Job? ¿Cómo podemos testificar de lo que has visto?, preguntó uno, con voz temblorosa. Y Job, con humildad, les respondió, hemos de comprender que no se trata de nuestras perspectivas, sino de su propósito divino. Solo en su luz hallaremos esperanza. La escena se tornó en un acto de adoración, donde todos, incluso los cúmulos de tormentas que antes se alzaban en el horizonte, parecían ceder ante la grandeza del Dios de Job. Las nubes se dispersaban, y el sol brillaba con una luz renovadora, simbolizando el amanecer de un nuevo tiempo no solo para Job, sino para todos aquellos que escuchaban su testimonio, y entonces, Dios habló nuevamente. Yo enviaré un mensajero que vivirá otro sufrimiento, y a través de él, la esperanza se manifestará en plenitud. Recuerda, Job, que lo que has soportado es solo una sombra de lo que vendrá, y será una luz para guiar a todos a la vida eterna. Con estas palabras, una atmósfera de asombro llenó los corazones de todos. La revelación del mensajero prometido quedó suspendida en el aire, una oscura pero resplandeciente promesa que resonaba con la historia de cada hombre y mujer que ha sufrido, resaltando el propósito divino detrás de cada dolor. Era un giro en la narrativa, un destino esperado que alcanzaría su plenitud en el tiempo de Dios. Job, con su corazón encendido, miraba hacia el futuro, preguntándose, ¿quién será este mensajero que transformará no solo mi sufrimiento, sino el sufrimiento del mundo? La atmósfera podía sentirse cargada de anticipación, un nuevo capítulo aguardaba, donde Dios cumpliría su plan soberano a través de la historia de Job y más allá. Y pasó un tiempo, y Job, restaurado en su espíritu, se levantó entre sus amigos, y la luz de su presencia brillaba en su rostro. Las voces de la alabanza resonaban en el aire, mientras cada uno a su alrededor daba gloria al Dios que había transformado su lamento en agradecimiento. Sin embargo, Job sentía que había más por descubrir, más profundidades en el propósito del Señor que aún necesitaban ser reveladas. Un día, mientras meditaba en las maravillas que había escuchado, se reunió nuevamente con sus amigos. Ellos lo rodearon, ansiosos por escuchar más sobre la revelación del mensajero prometido. Job, sintiéndose fortalecido por la voz de Dios, comenzó a hablar. Escuchad,
hermanos, pues el Señor nos ha visitado. Él ha comenzado a desatar su propósito entre nosotros, y no solo se trata de mi sufrimiento, sino de un sufrimiento que resonará a través de todas las generaciones. Sus amigos lo miraron con una mezcla de asombro y temor. ¿Podía realmente el sufrimiento de un hombre convertirse en el medio para la liberación de otros? Job, sintiendo la confianza de aquel que ha visto la gloria de Dios, continuó: este mensajero, del que el Altísimo habló, vendrá para llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Él conocerá el dolor y la tristeza de la humanidad, no como un espectador, sino como el Redentor prometido. Mientras Job hablaba, cada palabra parecía ser un eco del espíritu de profecía, revelando un futuro que resonaba más allá de la sombra de su propia experiencia. Este mensajero, amados míos, será el puente entre la aflicción y la esperanza. A través de su sufrimiento, muchos serán sanados, y el lamento se convertirá en alegría. Pero uno de sus amigos, Elifaz, incrédulo, levantó la voz: ¿cómo puede ser esto posible, Job? ¿Quién puede llevar el peso del pecado y la tristeza del mundo? ¿Quién podría vivir un sufrimiento tan profundo y salir victorioso? Job se volvió hacia Elifaz, un brillo de determinación en sus ojos. He visto la grandeza de nuestro Dios. No lo cuestionemos. Él tiene un plan que inquebrantablemente se está gestando. Cada decepción y cada dolor que hemos soportado se entrelazan en su propósito eterno. Su voz se elevó mientras continuaba: este mensajero será el cumplimiento de las promesas forjadas en tiempos pasados. Recordemos la voz de Isaías: ciertamente llevó nuestras dolencias, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53. 4. Él cumplirá todas las cosas. Había una palabra de vida en su testimonio, un manto de esperanza que descendía sobre ellos, y la atmósfera se saturaba de una expectativa religiosa. Sus amigos, tocados por la fe renovada de Job, comenzaron a recordar sus propias historias de dolor y pérdida, y como cada experiencia había sido un paso hacia la revelación del propósito divino, con corazones abiertos, comenzaron a compartir sus pesares, y entre la pena acumulada, una luz estallaba. Era como si cada voz se uniera en un clamor silencioso hacia el cielo, resonando con el deseo de ver al mensajero prometido. La oración subía como incienso ante el trono del Altísimo, y así fue, que en medio de su clamor, el cielo se llenó de una reverencia palpable, un silencio profundo que envolvía el ser entero de Job y sus amigos. Y entonces, en la quietud, la voz del Señor susurró una vez más: esperad, que lo que habéis anhelado se manifestará en su tiempo. No solo será en el futuro, sino que aún en tiempos de conflicto y dolor, yo estoy en medio de vosotros, guiándoos hacia la revelación de la gracia que transformará todo sufrimiento en gloria. Con estas palabras, la atmósfera se cargó de una revelación divina profunda, donde el lamento se convertía en propósito, y donde la oscuridad anticipaba la llegada de una luz que cambiaría el horizonte de la esperanza. Sus corazones estaban prontos y listos, y la pregunta llenó el aire: ¿quién será este mensajero que traerá salvación a nuestras almas? En ese momento, Job comprendió que la respuesta no solo era un futuro esperado, sino que estaba ya escribiéndose en historias de fe, un relato en el que su propio dolor sería parte de un testimonio eterno que todavía estaba por desatarse. Las puertas del cielo parecían entreabrirse, y una nueva revelación aguardaba. Entonces, en medio de su ferviente discusión, Job contempló el horizonte, donde la luz del sol comenzaba a desvanecerse, y una sombra pareció cruzar su corazón. Recordó, con desazón, las experiencias pasadas en las que el adversario había acechado su alma, esperando el momento propicio para asestarlo con el dolor. Así, reunió a sus amigos y, en un tono grave, compartió su angustia. Amados, el enemigo no descansa ni un instante. Él ha estado entre nosotros, acechando nuestras almas y esperando un momento de vulnerabilidad. Recordad cómo se presentó ante el trono de Dios, no solo para cuestionar mi fe, sino para desafiar el mismo carácter del Altísimo.
El rostro de sus amigos reflejaba el temor que surgía a medida que Job hablaba. Satanás fue el que dijo a Dios que solo porque había sido bendecido, yo le serviría, pero en mi quebranto he visto la verdad. No es la bendición la que me sostiene, sino la fe en el Creador de bendiciones. En ese preciso momento, una súbita sensación de paz descendió sobre ellos. Job, con cada palabra que pronunciaba, parecía revestirse de una fortaleza sobrenatural. He aprendido que en la tormenta, en el lamento, es donde nuestros corazones son forjados en la fragua de la fe. Sus amigos asintieron, comprendiendo que, a través de su sufrimiento, Job había adquirido habilidades que iban más allá de la comprensión humana, una visión celestial. Conozco ahora que mi dolor tiene un propósito, un eco en el vasto plan del Maestro, declaró, mientras el peso de su comprensión llenaba el aire. Escuchadme, hermanos, continuó Job, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes y potestades en las regiones celestes. Cada lágrima, cada lamento, cada grito de mi corazón ha sido una oración que ha llegado hasta los cielos. Eliú, el más joven de sus amigos, escuchaba en un silencio reverente mientras Job hablaba. Se atrevió a interrumpir, Job, esas palabras son poderosas. Pero, ¿cómo podemos ser valientes ante el desafío que el enemigo nos presenta? Ah, querido Eliú, respondió Job con una voz apacible, la valía no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la confianza en aquel que ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Así como el oro es refinado en el fuego, así nuestras almas son purificadas en la prueba. Therefore, cada vez que Satanás lanza un ataque, es una oportunidad para que nosotros, como el pueblo de Dios, forjemos nuestra fe. Los corazones de sus amigos estaban llenos de esperanza, cada uno sintiendo el peso de la revelación. Y mientras Job miraba la escena que tenía frente a él, vio un nuevo amanecer en sus vidas, el amanecer de un propósito redentor. Y así, en preparación, anhelamos la llegada del mensajero prometido, dijo Job, quien es el único que puede verdaderamente liberarnos de las ataduras del enemigo. El día vendrá cuando su reino sea establecido, y será un reino de paz y restauración. En ese instante, una voz suave y poderosa resonó en el corazón de cada uno, como un eco que atravesaba los siglos, espera, pues el tiempo se acerca. Un sacrificio es necesario y un pacto está por cumplirse, el cual llevará todo sufrimiento a su culminación. Con las palabras del Señor temblando en su interior, Job sintió que la revelación de Dios estaba más cerca de lo que pensaban. Algo glorioso estaba a punto de descubrirse, y no solo cambiaría su historia, sino también la de toda la humanidad. Una expectación palpable llenó el aire, mientras se preparaban para lo que estaba por venir, y así, con el corazón ardiente y la fe renovada, se preguntaron entre sí, ¿qué maravilloso designio se revela en estas próximas horas? ¿Qué visibilidad tendrá el propósito de Dios en medio de nuestro dolor? En la oscuridad de su sufrimiento, la luz de una promesa eterna se acercaba, y la pregunta seguía resonando, ¿quién será este mensajero que traerá salvación no solo para Job, sino para toda la creación? Mientras la oscuridad se asentaba sobre la tierra, las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento, cada una un testimonio del dominio del Creador. Job, en su aflicción, levantó sus ojos hacia el cielo estrellado, sintiendo el peso de la gloria de Dios sobre él. Las preguntas no cesaban en su mente, pero ahora había un nuevo fuego en su corazón, el fuego de la esperanza que brotaba de una promesa. Comencemos a orar, hermanos, sugirió Elifaz, con voz temblorosa pero firme. Sus amigos asintieron, y así, se unieron en círculo, llevando sus almas a la comunión con Dios. Job comenzó a orar en voz alta, su clamor resonando en el silencio de la noche. Señor Dios, escucha el lamento de tu siervo. Has permitido que el enemigo se levante contra mí, pero no te he dado la espalda. Te alabo en mi incertidumbre, y en medio de mis pruebas, elevo mi voz hacia ti. ¿Acaso no es la fe que has sembrado en mí la que ahora florece, incluso en el desierto de mi dolor?
Una atmósfera densa cubrió el lugar, mientras los amigos de Job se unían a su súplica. Se sentía la presencia del Altísimo en cada palabra pronunciada, un vínculo que trascendía la comprensión humana, llevándolos a un lugar donde el tiempo y el sufrimiento se desvanecían. Mientras oraban, una luz deslumbrante apareció en la distancia, como la aparición de un faro en alta mar. Los corazones se agitaron y cada uno miró hacia el horizonte. Era un ángel, vestido de luz, que se acercaba con una majestad que dejaba sin aliento. «Soy un mensajero del Altísimo», proclamó el ángel con voz resonante, clamando desde lo alto, «he venido a llevar un mensaje de esperanza y poder». Mientras hablaba, su esencia parecía irradiar dolo entre ellos, y la sombra que había acechado durante tanto tiempo se sintió desvanecer. «El cielo ha escuchado vuestros lamentos, y el tiempo de la verdad se acerca». Job y sus amigos se miraron, el asombro llenando sus rostros. «¿Cuál es el mensaje?», se atrevió a preguntar Job, su corazón latiendo con una mezcla de temor y anhelo. «Habéis hablado de un mensajero que liberará bajo un nuevo pacto, y así será. Pero debéis recordar que la prueba lleva al testimonio, y el testimonio al propósito divino. El sufrimiento no es en vano, y cada lágrima ha sido un paso en el camino hacia la glorificación». Las palabras del mensajero fueron como un torrente refrescante que llegaba a sus secas almas. «El sacrificio que esperan, la promesa que anhelan, estará entre vosotros pronto, será el día en que la luz triunfará sobre las tinieblas, y el gran adversario será despojado de su poder». Las llamas de la fe se encendieron en sus corazones. Cada hombre sintió la poderosa verdad de que, incluso en el medio del dolor, Dios estaba orquestando algo sublime. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Sofar, sus ojos brillando con decisión. «Perseverad en la oración, en la alabanza, y recordad siempre este momento. Vuestra fe es el suelo en el que se siembra la semilla de la salvación. La redención está cerca, y se manifestará de maneras que nunca habíais imaginado». Con cada palabra del ángel, la revelación se abría como un lienzo, mostrando el plan divino que entrelazaba la historia de Job con el de toda la existencia. Allí, de pie, en medio de su sufrimiento, cada uno se sintió más que un simple espectador, se convirtieron en protagonistas del drama eterno de la redención, acogiendo la gloria de la promesa, alzaron su voz en un himno de alabanza. Su canto se elevó hacia lo alto como un incienso agradable, resonando no solo en la cueva de su dolor, sino atravesando las nubes, llegando a la misma corte celestial. Fue entonces que, en la quietud de su adoración, Job comprendió que cada paso en su viaje estaba guiado por la mano firme del Señor. En ese momento culminante, donde el tiempo y los cielos parecían unirse, la voz del Señor resonó nuevamente en el silencio, un eco sagrado que proclamaba: «Pronto la historia será completada, pues el camino del sacrificio está preparado, y el verdadero mensajero viene a cumplir el propósito eterno que transformará todo dolor en gloria». Mientras el mensajero desaparecía entre las estrellas y el canto de alabanza aún llenaba el aire, Job se sintió lleno de una paz que sobrepasa todo entendimiento. La revelación del plan soberano de Dios continuaba desenlazándose, y la pregunta ardía en su corazón: ¿cuál será el rostro de este mensajero que traerá consigo el Redentor de toda la creación? Mientras la luz del ángel se desvanecía en el horizonte, Job y sus amigos permanecieron en la penumbra, contemplando la gloria que los había visitado. El eco de las palabras del mensajero resonaba en sus corazones, una melodía que se entrelazaba con sus lamentos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Bildad, aún con el asombro reflejado en su rostro, buscando algún rayo de certeza en medio de la oscuridad. La respuesta ha llegado y debemos buscar entender su significado. Job, en su mente reverberante, luchaba con la magnitud de la revelación. Las promesas de un mensajero que podía romper las cadenas del sufrimiento y del pecado eran abrumadoras. Se sintió como si estuviera en la cúspide de una montaña, con el vasto horizonte de la historia ante él. «Debemos perseverar», respondió, su voz firme y llena de un nuevo vigor. «Nuestras oraciones han sido escuchadas.
Dios está en control, y este sufrimiento tiene un propósito que excede nuestra comprensión. Con un nuevo fervor, decidieron establecer un tiempo de adoración. Se arrodillaron nuevamente, y Job, con la frente en el polvo, comenzó a alabar al Señor. Te agradezco, oh Dios, por cada lágrima. Tu propósito es más profundo que mi dolor. Aunque me has puesto a prueba, confío en que veré tu gloria, aunque en este momento mis ojos no pueden discernir. Las horas pasaron, y la noche se hizo más oscura, pero su espíritu se iluminaba cada vez más con la presencia del Altísimo. Lo que todo comenzaba a crear era un altar espiritual en el corazón de Job y sus amigos. En ese lugar sagrado, se levantaron clamorosos, y todos compartieron sus más grandes temores y anhelos. Si el mensajero está por venir, murmuró Elifaz, nuestros corazones deben estar preparados para recibirlo. ¿Acaso no es el llamado de Dios que nos invita a ser testigos de su gloria? Mientras oraban juntos, una inquietud recorrió la atmósfera. De repente, en medio de su súplica, un viento fuerte sopló entre ellos, como una brisa divina gestando algo poderoso. Uno de los amigos, con voz temblorosa, empezó a profetizar: veo un camino abierto en medio de la adversidad, un camino que se forjará con sangre y sacrificio, y que conducirá a muchas almas hacia la salvación. Job levantó la vista, cautivado por la certeza en la voz de su amigo. Si hay una senda hacia la redención, debemos reconocer la importancia de nuestro sufrimiento. Como dice el Salmo, las pruebas son el fuego que purifica el oro. Amén, exclamaron sus amigos al unísono, animados por el fervor que brotaba de la verdad. Al amanecer, justo cuando los primeros rayos de luz comenzaban a rasgar la negrura de la noche, el rostro de Job reflejaba una serenidad inquebrantable. Había decidido someter su dolor a la soberanía de Dios, entendiendo que las sombras no podían ocultar la luz que estaba por llegar. En su corazón sabía que, aunque la tribulación parecía interminable, una esperanza resplandeciente estaba destinada a surgir. Los amigos sintieron un asentimiento en sus corazones. El ímpetu de la fe se estableció en ellos como una llama viviente. No estamos solos, susurró Sofar entrecerrando los ojos, el Espíritu mismo intercede por nosotros en nuestras debilidades. Así, como un coro que se prepara para el clímax de una obra, Job concluyó con firmeza: pronto seremos testigos de la revelación de su gloria. ¿Quién podría comprender la plenitud de sus designios? ¿Quién otro podría traernos un mensajero que transforme nuestro quebranto en alabanza? Y mientras la luz del nuevo amanecer se extendía, el eco del propósito divino resonaba en sus corazones. La enigmática pregunta quedaba en el aire: ¿quién será esta luz que se manifestará entre nosotros el rostro del mensajero anunciado, y cuál será el precio de su sacrificio? Mientras el sol ascendía en el firmamento, los rayos dorados comenzaron a envolver a Job y sus amigos en un cálido resplandor. Job, con su alma rebosante de reverencia, miró hacia el cielo y sintió la presión del sufrimiento en su corazón cambiante. La alabanza aún resonaba en sus labios, mientras el eco del mensajero seguía vibrando en su ser. ¿No es este el tiempo para que Dios actúe? Se preguntó a sí mismo. De repente, un silencio profundo llenó el entorno, como si todas las criaturas de la tierra retuvieran la respiración. En medio de ese silencio reverente, una voz suave, pero clara, emergió de la profundidad de su ser. Job, ¿cuál es tu pedido ante mí? Abre tu corazón y clama a Dios, el Altísimo, y Él te responderá. ¿Y qué diré en mi angustia?, cuestionó Job, sintiendo el peso de la duda que anidaba en su interior. ¿Cómo puedo acercarme a un Dios que permite este sufrimiento? ¿Dónde se encuentra la justicia en todo esto? Al escuchar sus dudas, sus amigos miraron a Job con compasión, sabiendo que el camino de la fe a menudo es acompañado de dudas y temores. Job, aún en tiempos de oscuridad, tu fe puede abrir nuevos caminos, dijo Elifaz, muy consciente de la carga que su amigo llevaba. Estoy convencido de que el Dios que nos creó también enciende una chispa de esperanza en el alma herida.
El corazón de Job palpitaba con las respuestas que aún no tenía. Si el mensajero está por venir, entonces mi dolor tiene un propósito. Cada lágrima que he llorado es un testimonio de mi fe en su promesa. La redención no está lejos. Entonces los amigos de Job, aún reconociendo su dolor, comenzaron a alentar su espíritu. Hermanos, en esta prueba, proclamó Bildad, soportemos juntos esta carga. Recorramos el sendero de la oración hasta que la presencia de Dios lo llene todo. Job, sintiendo la unión de corazones, se levantó con renovada determinación. Que nuestras voces se eleven como un solo clamor. Nuestra confianza en el Señor será como un ancla, firme e inquebrantable. Juntos comenzaron a elevar plegarias y súplicas ante el Creador, clamando por comprensión y fortaleza. Mientras el viento continuaba soplando, un aliento sagrado pareció descender con él, llenando sus corazones de un aliento nuevo. Se percibió una sensación palpable de esperanza, y de repente, la atmósfera cambió a su alrededor. Las palabras de aquel que había profetizado previamente resonaron nuevamente como un eco en el viento. «Veo un camino forjado con sangre y sacrificio». ¿Qué significa esto?, preguntó Sofar en voz baja, su mirada fija en Job. ¿Acaso es el sacrificio que hemos de llevar, o el sacrificio del mensajero que a otros salvará? La pregunta colgó en el aire, estableciendo un vínculo entre sus sufrimientos y la promesa inquebrantable de redención. Un profundo anhelo por sentir la presencia divina lo envolvía, mientras Job suplicaba al Señor con fervor. Muéstrame, oh Dios, tu propósito. La visión del mensajero debe estar cerca, que se levante en medio de nosotros y revele la luz que brillará en la oscuridad. Entonces, el viento se detuvo por un momento, y una calma profunda descendió. Como si el mismo cielo estuviera atento, la respuesta estaba por llegar. La mente de Job, como un lienzo en blanco, esperaba ser pintada con la iniciativa divina de su salvación. Y mientras su fe se fortalecía, una voz resonó de nuevo, clara y solemne: el tiempo de revelación está cerca. Pronto conocerás el propósito de toda esta aflicción y el mensajero que traería la salvación. En ese instante, Job supo que la obra de Dios estaba en movimiento, y que detrás de cada lágrima había un plan apasionante esperando ser revelado. La luz de la esperanza brilló más intensamente en su corazón, y un nuevo suspenso llenó la atmósfera. ¿Quién será este que vendrá a salvar, y cuál será el precio por nuestra liberación? Y así, en la quietud de esa mañana, mientras la luz del nuevo día se filtraba entre las sombras, Job sintió una fuerte convicción en su corazón. Se levantó de su asiento, miró a sus amigos y, con voz temblorosa pero decidida, declaró: hermanos, tenemos que prepararnos. La revelación del mensajero está tan cerca como el aliento que emitimos. Dispuestos estamos a perseverar a través de la tormenta, porque la salvación anticipada está por llegar. Mientras Job hablaba, las palabras resonaban como un eco de esperanza en el corazón de cada uno. Los amigos de Job, quienes habían sido testigos del sufrimiento de su compañero, ahora se sentían transformados en su presencia. Las dudas que antes los aquejaban parecían disiparse por completo, dando paso a un renovado fervor. ¿Cómo podremos estar listos?, preguntó Bildad, con una mirada ansiosa. Debemos buscar al Señor y entender el camino que Él ha trazado. Nuestras fuerzas no son suficientes sin su dirección. Con fervor, Job respondió: ciertamente, la respuesta se halla en el arrepentimiento y la búsqueda sincera del rostro de Dios. Clamemos a Él, y Él nos responderá. Si tenemos fe más allá de nuestras pruebas, Él nos fortalecerá. Así, se arrodillaron nuevamente, uniendo sus corazones en una ferviente oración, clamando a Dios por revelación, por fuerza y por la llegada del mensajero. En ese tiempo de oración, los cielos parecieron abrirse, y la atmósfera se volvió densa con la presencia divina. Job sintió una calma que sobrepasaba todo entendimiento, una certeza de que algo monumental estaba a punto de suceder. De repente, un rayo de luz brillante se desvió hacia ellos.
iluminando su entorno como si el mismo cielo se hubiera alineado para comunicarles algo extraordinario. En medio de esta visión celestial, la voz del Señor resonó con claridad: «He aquí, he escuchado vuestros clamores, y un nuevo pacto está por ser establecido. El mensajero que vendrá no solo llevará sus penas, sino que también transformará la historia de la humanidad». Job y sus amigos cayeron de rodillas ante la majestuosidad de la revelación, conscientes de que estaban siendo testigos de un encuentro que cambiaría el curso de sus vidas y de generaciones venideras. «¡Cuán grande es nuestro Dios!», exclamó Elifaz, sintiendo la intensidad de la presencia divina en cada palabra del Señor. «¿Quién puede comprender tus caminos, Señor? Solo tu luz puede ofrecer redención». La voz del Señor continuó, trayendo consigo la cruda realidad de la esperanza. «He creado un camino de redención. Alguien ha de venir de entre vosotros, alguien que tomará sobre sí el sufrimiento del mundo, preparándose para salvar a los perdidos. Su sacrificio será un grito a favor de la humanidad, y en su dolor hallarán la vida». Mientras Job escuchaba, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Comprendía que el sufrimiento al que había estado atado no era solo por su propia causa, sino que estaba ligado a un propósito mucho más grande, uno que resonaría a lo largo de las eras. «Señor», clamó, «¿quién será este mensajero, y cómo se manifestará su gloria?» «Ten fe, Job», respondió la voz poderosa, «pues este mensajero será uno de los más grandes sacrificios. A través de su dolor y sufrimiento, muchos serán levantados. Y su nombre traerá salvación a todos los pueblos». La expectación llenaba el ambiente mientras el mensaje de redención continuaba. Job sintió el peso de cada palabra como un tejido que se entrelazaba con su propio sufrimiento. Comprendía ahora que su prueba había sido un preludio a la historia redentora que estaba por desplegarse. «Esta revelación sobrepasa mi entendimiento», murmuró Job, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Qué puedo hacer para preparar mi corazón y el de mis amigos para recibir tan grandioso regalo?» «Perseverad en la fe», respondió el Señor. «Sostened vuestros corazones en esperanza. Estableced un altar de adoración en mi nombre, y recordad que cada lágrima es tesoro en mi reino. El mensajero llegará, y a través de él, el sufrimiento será transformado, dándole una nueva vida a toda la creación». Así, en aquel momento de profundo encuentro, Job y sus amigos se unieron en un pacto de adoración, dispuestos a prepararse para la inminente llegada del prometido. Alabanza fluyó de sus labios, y juntos proclamaron la grandeza de su Dios que iba más allá de su dolor. Mientras la oración se elevaba al cielo, Job sintió que el propósito divino se acercaba aún más, y la esperanza ardía en su corazón. Pero otra pregunta latente comenzó a surgir. ¿Cuál sería el precio que se requeriría de este mensajero para traer tal redención? Se alaba cante ese misterio, escuchando la voz que afirmaba que había más revelaciones por llegar, y que, tal vez, el costo de su propia liberación era solo el inicio de desatar la más grande historia de amor jamás contada a la humanidad. Así, en la incertidumbre de la espera, el eco sagrado de la promesa continuaba resonando en sus corazones, ansiosos por la revelación que estaba a punto de cambiar todo para siempre.